Sí, excelente. Ya está. Ya estamos entonces listos para poder iniciar. Bueno, vamos a, en primera instancia, dar la bienvenida a la licenciada María Lorena Espinosa, que justamente está el día de hoy para poder presentarnos y trabajar con nosotros en un taller vivencial y conversatorio de los trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Agradecerle a la licenciada María Lorena Espinosa el poder estar justamente con nosotros el día de hoy. Sé que está todavía viendo algunos temitas técnicos. También darles la bienvenida a todos los estudiantes, a nuestros docentes que están presentes el día de hoy. Va a ser una mañana muy interesante, muy nutritiva, ya que vamos a poder un poco escuchar toda la experiencia, la larga experiencia que tiene la licenciada María Lorena en todo lo que es el abordaje de la discapacidad, el espectro autista, los niños con trastornos del espectro autista y toda la formación y el trabajo que ella va teniendo desde allá, desde Guayaquil, Ecuador, ¿no? Agradecerle nuevamente, licenciada, voy a leer un poquito el recorrido porque es súper largo su currículum, pero he punteado algunas partes específicas. Ella es la licenciada María Lorena Espinosa Gronow. Ella es licenciada en psicología por la Atlantic International University de Estados Unidos, especialista en trastornos del espectro autista, madre de un joven de 21 años, Isaac Andrés Miño, con trastorno espectro autista. Ella es presidenta del Centro Psicoeducativo ISAC de niños y jóvenes y adultos con trastorno espectro autista y trastornos del neurodesarrollo. Es directora de la unidad de diagnóstico del Centro ISAC. Está a cargo de la Secretaría del Observatorio Ciudadano Nacional para vigilar el Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025 de Ecuador. Es coordinadora social de la Liga de Héroes Resilientes, es mentora y organizadora de eventos académicos internacionales y nacionales en trastornos espectro autista y necesidades educativas con y sin discapacidad. Es activista por los derechos de las personas con trastorno espectro autista de Ecuador, miembro de la Mesa Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Guayaquil, miembro de las redes intersectoriales de la Secretaría Técnica de Discapacidad, miembro de ALAFE, Federación Latinoamericana de Autismo en Argentina, asesora técnica de diferentes unidades educativas, es formadora de docentes en institutos e instituciones educativas sobre las necesidades educativas especiales con y sin discapacidad en los procesos de inclusión educativa, es coordinadora de proyectos de recreación en el trastorno espectro autista, es formadora de profesionales en detección y diagnóstico de trastornos espectro autistas y necesidades educativas no asociadas a la discapacidad, expositora en diferentes temas de resiliencia y vida, invitada de segmentos de discapacidad en medios de comunicación, televisión, radio y periodismo, directora del programa de entrevistas Un Chocolate con Lorena, autora de webinars en autismo y temas educativos para la Atlantic International University en Estados Unidos, expositora de diferentes encuentros como el primer encuentro virtual internacional sobre discapacidad 2021 y 2022, y tiene un amplio currículum sobre el trabajo justamente con todo lo que está relacionado al espectro autista, ¿no? Al trastorno espectro autista. Muchísimas gracias nuevamente, licenciada. Sé que va a ser muy linda esta mañana, donde vamos a poder compartir muchas experiencias con usted. Le cedemos la palabra y muchísimas gracias. Bienvenida a este evento. Muchas gracias a todos ustedes por esta hermosa invitación para poder estar frente a estudiantes. Y bueno, pues me encanta porque cada vez que me hacen las presentaciones, yo creo que la principal es la de ser mamá, que es la que, como les digo a muchos, me dio hasta el posgrado, el doctorado, los masterados en general. Pero bueno, hoy yo por lo general siempre me encanta cuando estoy frente a estudiantes porque tengo la oportunidad de que el estudiante sea el protagonista de los encuentros, de estos tipos de conversatorios, de foros, porque cuando hablamos de autismo creo que ya vivimos pues
con muchos conceptos y con mucho alcance desde lo que es la tecnología, a diferencia que yo tuve pues 21 años atrás cuando mi hijo nació, donde fue ahí que para mí empezó una nueva vida. En realidad para mí empezó un nuevo nacimiento con Isaac. Yo soy madre también de otro hijo, Nicolás, mi hijo mayor tiene 24 y mi hijo Isaac tiene 21 años. Y la vida entera sí dio un giro en el momento que pude ver a Isaac en su transitar en los diferentes ciclos de vida. Dentro del autismo de mi hijo, creo que vivo el más fuerte, ¿no? Nunca he querido ponerles grados, nunca he querido ponerle etiqueta, nunca he querido, como decir, mi hijo se llama Isaac, sé que tiene la condición. Dentro de nuestro país tratamos de impulsar mucho, ya que los términos de discapacidad, de trastornos del neurodesarrollo, puedan un poco cerrarse y pasar a un solo término, porque yo pienso que cada vez que hablamos de autismo los alejamos muchísimo a las oportunidades en inclusión. Y lo voy a hablar en inclusión en su totalidad, desde una inclusión educativa, desde una inclusión laboral, desde una inclusión social también. Entonces, eso sí he venido, me gusta mucho la investigación, ustedes ahí, la persona pues que muy amablemente hizo mi introducción, sí he dado muchas asesorías a colegios para que puedan ellos poder trabajar en buenas rutas, en buenos protocolos, en buenas adaptaciones para nuestros grupos, y no solamente ellos, sino las necesidades educativas especiales o los trastornos del neurodesarrollo. Entonces, he tratado de brindar a los colegios también esos acompañamientos, a más de que en mi propio centro, que nace, por supuesto, por mi hijo, tengo una filosofía de vida en donde considero que nosotros los padres somos los mejores educadores y que nosotros los padres nos podemos convertir en terapeutas. Y les voy a hablar un poco de mi vida, porque esta es la historia de María Lorena Espinosa, y yo vi incluso un video que ahora es un video, cuando estaba 19 años atrás era simplemente un texto, pero se llama, y sí lo voy a compartir para que ustedes ahí puedan darse cuenta lo que tal vez nosotros los padres queremos y deseamos cuando tenemos un hijo. Ahora sí voy a compartir la pantalla. Y haces unos planes maravillosos. El Coliseo, el David de Miguel. Esperar a un bebé es como planear un fabuloso viaje de vacaciones a Italia. Compras muchas guías de turismo y haces unos planes maravillosos. El Coliseo, el David de Miguel Ángel, las góndolas de Venecia. También puedes aprender algunas frases en italiano. Todo es excitante. Después de meses de preparación, finalmente llega el día. Haces las maletas y estás nervioso. Algunas horas después, en el avión, la azafata dice: «Bienvenidos a Holanda». ¿Holanda?, preguntas. ¿Cómo que Holanda? Yo pagué para ir a Italia. Toda mi vida he soñado con ir a Italia. Sin embargo, ha habido un cambio en el plan de vuelo. El avión ha aterrizado en Holanda y ahí te tienes que quedar. Así que tienes que salir y comprar nuevas guías de turismo. Incluso tendrás que aprender un idioma nuevo. Lo importante es que no te han llevado a un lugar horrible. Se trata simplemente de un lugar diferente. Es más lento y menos deslumbrante que Italia, pero después de pasar allí algún tiempo
y de recuperar la respiración, empiezas a mirar a tu alrededor y te das cuenta de que Holanda tiene molinos de viento, tulipanes, incluso Rembrandts. Pero todos tus conocidos están ocupados yendo y viniendo de Italia, presumiendo de los días maravillosos que han pasado. Y durante el resto de tu vida te dirás, sí, ahí es donde se suponía que iba yo. Eso es lo que yo había planeado. Este dolor no desaparecerá nunca, porque la pérdida de este sueño es una pérdida muy significativa. Pero si malgastas tu vida lamentando no haber ido a Italia, nunca podrás ser libre para disfrutar de lo que es especial, las cosas encantadoras que te ofrece Holanda. Bueno, ay, ¿cómo hago ahora para...? Bueno, Mariana. creo que ahí pudieron un poco observar esa historia y creo que están personas viéndome porque veo la sala virtual, también tenemos acá en la sala de Zoom. Y a mí me gustaría más bien que alguien de ustedes me pueda decir qué es lo que entendió en este video o qué es lo que significa. Alguien si quisiera darme algún criterio del video, que me pudieran preguntar. Hola, no sé si me escuchan ahí, si me están escuchando. Sí, claro que sí, la estamos escuchando muy Ah, atenta. ya, perfecto. Es que sí, como me sentí que me congelé. Quería ver si alguno de ustedes quisiera poder preguntar sobre el tema del video, ¿no? Ya, y que me puedan dar un criterio para yo decirles qué fue lo que hizo en mi vida ese video. A ver, ¿qué alguien quisiera poder comentar? Carla, si estás ahí. No, los que se encuentran en la sala Zoom pueden participar también. Ah, claro, también, por supuesto, para que les puedan dar, porque ahí en ese extracto de 3 minutos, en realidad describe todo lo que las familias vivimos y esperamos. Entonces, si alguien quisiera comentar, si no, yo sigo adelante. Aquí hay un comentario, aquí hay un comentario. Perfecto. Buenos días, licenciada. Bueno, Bueno, lo que he podido interpretar del video es que probablemente nosotros en la vida tenemos varias expectativas con relación a nuestros hijos y creemos que, o damos muchas veces por entendido que nuestros hijos van a salir entre comillas, normales, ¿no? Y bueno, cuando nos vemos atravesando tal vez una situación parecida de algún tipo de discapacidad, es donde obviamente cambia el rumbo de todo. Eso, ujú, licenciada. sí. Ahí, ¿sabes que me gustó la parte en la que dices entre comillas normales? Y ese término sí que nosotros pues desde que Isaac tenía exactamente 3 años de edad, yo he tratado
demostrarle a la vida de que ellos son seres humanos. No, el que tengan una condición no significa que no sientan. Aquí en el tema del autismo hay muchos mitos que durante muchos años se han visto. Por ejemplo, desde los propios teóricos del autismo, cuando empezaron sus investigaciones desde 1916, no estábamos hablando de que era una variante precoz de la esquizofrenia, y ahí ya viene Leo Kanner, que es le llaman el padre del autismo, en el 43, en donde él hace, pues, lógicamente una investigación y empieza a ver características diferentes de lo que es la esquizofrenia y empezar a llamarlo como un desorden, decía él, autístico. Cuando nace Isaac, les comento que yo también leí un libro, porque yo vivía en la capital de mi país, estaba el papá de mi hijo, es chef, y tuvimos que ir a vivir a Quito porque él, pues, ocupaba cargos importantes en hotelería, y encontré un solo libro que era de Ángel Rivière, que él es un gran teórico español, que tiene una carta que se llama ¿Qué me pediría una persona con autismo? El libro, que fue el único que encontré acá en Ecuador, cuando Isaac tenía 3 años, me conmovió y me llegó mucho. Y ahí fue cuando, pues, por supuesto, a veces las familias, nosotros, ¿qué sucede cuando estamos casados? Tenemos muchas dificultades también a nivel de matrimonio, porque esa aceptación, en esta historia se habla mucho de las fases que los papás pasamos. Por ejemplo, y la primera es aceptar que el mundo no termina. Es como dice aquí el video, ¿no? Tal vez tú tengas, cuando uno es mamá y tiene a su hijo dentro de su vientre, pues lógicamente tiene un sueño de ver a su hijo cuando ya salga hasta casado y en la universidad. O sea, hasta allá van tus deseos de papás. Y eso es algo normal. Que yo, por ejemplo, a mis papás les digo que debe de ser el mismo deseo. En el tema de lo del viaje a Holanda, trata de dar a entender de que Holanda también es un país maravilloso, de que nuestros chicos también son maravillosos y que ellos tienen que ser validados, valorados, amados, de la misma forma como lo harías con todo ser humano. Desde algo que se llama, que siempre les he dicho, por ejemplo, en el pasar del tiempo, desde hasta de una parte espiritual en la que tú dices, amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, eso es lo que yo hago. Ese libro me remueve mi vida y lógicamente ahí, cuando Isaac tuvo 3 años, yo, ¿qué fue lo que hice? Escribí una historia y la mandé a todas las partes del mundo porque no había esto de ahora donde yo puedo verlos de una otra forma de manera virtual, solamente existía el internet y el correo electrónico y pues el Messenger, que era en ese entonces, lo que hice, porque no estudié psicología en ese tiempo. Ojo, yo vine a estudiar psicología a los 36 años de edad y lo hice no tanto por el tema de que la carrera me iba a dar la solución en el autismo para mi hijo. Lo hice porque empecé de manera inconsciente a liderar un espacio para ellos, y la sociedad que está ahí también te pide que seas alguien. Y bueno, pues lo único que hice fue estudiar mi carrera y terminarla, pero cuando yo doy mi vuelta a la derecha, a la izquierda, atrás, adelante, veo que Isaac tiene algunas cosas que me hacen difícil para mí la comprensión total. Entonces, las primeras teorías, porque ahora hay 8 teorías, las primeras teorías en el tema del autismo, por ejemplo, y desde su concepto, quienes han actualmente ya dado con lo que es trastorno espectro autista, son padres y madres, sobre todo Lorna Wynne, que ella es la que recopila la información y lo hace de Ángel Rivière y de Hans Asperger. Entonces ahí para que conozca un poco la historia. Cuando Isaac nació, existía todavía esa corriente en la que te decían que los padres eran los culpables, o la madre
sobre todo la madre, era la culpable de que su hijo tenga el trastorno espectro autista o como se les llamaba, trastornos generales del desarrollo, se les llamaba trastornos profundos del desarrollo. Bueno, yo pude estar dentro de todos esos cambios, incluso del concepto y de las terminologías. ¿Y qué es lo que hacíamos? Pues tratábamos de una u otra forma de ver que nosotros no éramos los culpables. Entonces fueron avanzando las corrientes hasta que ya los padres son quienes impulsan las teorías. Lorna Wynne, que su hija es una autista en un nivel, una adulta severa, ella una gran psiquiatra, y recopila y todo lo que es los síndromes que estaban tal vez en un manual del DSM-4, pasan a un manual del DSM-5 como trastorno espectro autista y con corrientes en la que también tiene que ver mucho la parte biomédica en esto de intestino-cerebro. O sea, todo lo fui entendiendo en el camino de mi vida. Yo he podido brindar charlas fuera del país y una de mis últimas conferencias fue el año pasado en Guatemala, en donde lógico estuve con una gran mamá, ella biomédica y bionutrigenómica, y ella me dice a mí que me quedé incluso muy impresionada: Lorena, se te olvidó un detalle de la vida de Isaac. ¿Por qué? Porque yo les voy a mostrar acá las dos versiones de mi hijo. Ahorita les voy a mostrar, pero actualmente porque yo he recopilado prácticamente para hacer un documental. Isaac tiene muchas crisis, muchas. Desde pequeño, él tenía crisis agresivas que eran tan difíciles para mí porque luchaba también contra mi familia en la aceptación. Cuando uno tiene un miembro que está con una condición, a los primeros que tú tienes que sensibilizar es a la familia. Y hay muchas ocasiones en que los papás, los padres, ¿verdad?, son los últimos en aceptar. Por lo general, a veces la madre termina siendo más consciente de lo que sucede y tiene una aceptación más rápida que el padre. A mí me pasó lo mismo. El papá de mi hijo no aceptó o sabía que tenía el TEA, pero algo que aprendí de él fue que él me enseñó que Isaac es un niño como cualquier otro niño. Entonces, su papá nunca lo miró a Isaac con una condición. Era pequeño porque él trabajaba como chef, trabajaba mucho, entonces no pudo estar en la crianza de su hijo hasta que en la pandemia recién su papá descubre la realidad de su hijo, que es el lado oscuro del autismo. Porque a veces romantizamos demasiado esto y nosotros no ponemos las realidades, ¿no? Y quienes jamás hablan de realidades son los padres, pero también los padres somos muy criticados y yo lo he visto, por ejemplo, con estas noticias que pasó, que hice muchos live desde mi página, con el tema de la eutanasia en el autismo, me quedé colapsada con eso, porque alguien me hizo la pregunta que me chocó mucho, me dice: Lorena, ¿tú matarías a Isaac? Entonces, cuando me hicieron esa pregunta, yo me estremecí y dije, por supuesto que no. Ahora, con Isaac no todo ha sido fácil. He llorado muchísimo, como ustedes no tienen idea. He disfrutado muchísimo también, porque mi hijo también ha dado muchas enseñanzas. Isaac hizo que yo como mamá desarrollara mi resiliencia, porque esa es la base fundamental en la familia. Hizo que desarrollara también la gran paciencia, porque tuve paciencia, mucha fe, mucha confianza, mucha seguridad. Él me dio eso en potencia, porque así tuve que ir buscando la forma de cómo ayudarlo. 19 años atrás no había nada en Ecuador, no sé cómo es en Bolivia, pero no había nada. Ya no había nada en lo que tenía que ver con las intervenciones, la inclusión, desde la propia comprensión del concepto, no lo había. Lo único que hice yo fue ir estudiando poco a poco el espectro autista. Pasaron años
Y yo nunca quise decirle a la sociedad de que yo era especialista en autismo, no, nunca lo quise, pero porque me daba un poco hasta de temor, digo, lo estaré haciendo bien, no, ¿cómo yo me puedo comparar contra grandes teóricos? Decía, ese era mi pensar, pero tu hijo sí te da enseñanzas, y hablemos de todos, no solamente de los chicos con esta condición, hablemos de todas las personas. Los hijos sí te dan una enseñanza de vida. Entonces, fui caminando con él. Pero ahorita les voy a mostrar, ojalá puedan ahí verlo. Va a ser impactante, por cierto, porque les voy a mostrar esto que pasó en el mes de enero. Ya Isaac no está viviendo conmigo, él está viviendo en República Dominicana, está viviendo con su papá, porque hicimos un cambio de posta. Miren cómo tuvimos que hacer ahí. En esta carrera de vida, ¿qué tuve que hacer yo? Isaac creció y lógico, yo pude contener sus crisis agresivas y la medicina, lógicamente, no hacía el efecto que nosotros esperábamos que hiciera hasta que fui el año pasado a Guatemala y ahí hago clic cuando hago de verdad el análisis de que el intestino también tiene una neurotransmisión y lógicamente sí influye en el tema del cerebro y de cómo este intestino puede ayudar a que la medicación tenga más efectividad para poder lograr nosotros que esa neurotransmisión pueda hacer que estos chicos no tengan ninguna crisis. Pero no todos son así, ninguno se parece entre ellos, eso también es algo, a veces creemos que ya el concepto general con el que se queda la sociedad y ese concepto general es el que te asusta y te hace separarte y te causa temor. Pero hola, nos fuimos, creo, un ratito. ¿Sí me escuchan? Sí, te Sí, estamos escuchando, sí, te ya, Sí, congelé. sí, se lo escucha también en virtual. ya, perfecto, gracias. Ahorita les voy a mostrar un video de mi hijo en la actualidad. Eh, ella está aquí justo con su hermano. Vamos a tratar de un poco rodar. Este es un programa de modificación conductual que yo lo doy, ¿verdad? Vamos a rodar para que vean el video. Me avisa si lo escuchan. No, no se está escuchando. Ahora sí un poco se escucha. Ahí trabajamos. Ahora acá, vean.
Ahí ustedes lo pueden ver a mi hijo a los 21 años. El que estaba en la primera escena es mi hijo mayor, Nicolás, y esa conducta que ustedes pudieron observar en ese video no es una crisis explosiva, no. Esa es una manifestación de él, de sus patologías asociadas al trastorno espectro autista, que al principio nos asustaban muchísimo, pero después nos fuimos dando cuenta que era una crisis, pero no era algo que manejaba en cuanto a alguna expresión psicótica, sino era algo más allá. Entonces era algo como que quería expresar algo. Ahora ustedes ahí en el otro video pudieron ver que ese está ya en República Dominicana. La persona que le habla es su auxiliar, se llama Michael, y él lo ha dirigido toda la vida a Isaac en el acompañamiento desde la parte ocupacional, porque Isaac es un joven ahora que ya tenemos que centrarnos en cuál es el método que él debe usar. Cuando yo pude ver qué ocurría, porque él me golpeaba mucho, él era algo que de verdad ustedes no se imaginan lo mucho que él me golpeaba, y en la pandemia, por supuesto, se desató más sus brotes, que había que internarlo en un hospital psiquiátrico, pero en medio de la pandemia no podíamos, y su papá, que trabajaba allá, tuvo que regresar, y en la finca donde él vivía, imagínense en lo que nos dice el médico, para que más o menos se vean, su doctor, a quien aprecio muchísimo, su psiquiatra de cabecera, que Isaac tenía que ir regulándose, pero las crisis él podía destruir, él destruía locales comerciales, le destruyó el carro al papá. Entonces, era algo que era insostenible, y que la única forma de nosotros poder ir teniendo un balance primero en la medicina era aumentando lo que normalmente se hace en un hospital psiquiátrico, donde tú los llevas y ahí permanecen, pero no hay cuidadores, ojo, que estén especializados en el tema del autismo, no hay cuidadores. Entonces, nosotros como el papá pensamos, bueno, ¿qué podemos hacer? Para que no se nos escapara, porque Isaac se escapaba, aparte que se autolesionaba, él era un joven que se autolesiona muchísimo, teníamos que encerrarlo, y escuchar era triste. Su papá decía, su papá sufrió mucho, porque ahí fue el momento en donde él vio quién era su hijo, y es donde aceptó la condición de su hijo, porque es algo que a él le costaba entender, que su pequeñito fuera así. Entonces llegó un punto, incluso hasta que su padre me dijo a mí, ya no puedo más, me quiero morir, y incluso tenía pensamientos así tan extremos, que en la pandemia lo tuvimos en la finca por protegerlo del COVID, pero su papá ya un día en que se quería hasta suicidar con su hijo, imagínense. En cambio, yo siempre traté de tener esa fortaleza y de pensar, porque yo dije, no, a mí el autismo jamás me va a vencer. Siempre decía él, yo no me voy a dejar vencer por la condición de mi hijo. Tengo que sentar tranquilidad. Y efectivamente fui en este entonces yo quien descubrió a su médico, que está en otra provincia, pero que fue la única persona con la que trabajamos de la mano para nivelarlo solo desde la parte cerebral. Ya en la parte del intestino lo hice recién este año, eso fue ya en pandemia. Y empezamos a controlar
pero igual, cuando yo iba, te genera pánico, porque a veces cuando tienes en el autismo grado, ay, me congelo, ahí creo que volví, discúlpeme, porque el internet también va y viene, ya, pero en esa historia de vida que tengo, lo que hice fue yo nunca dejarme caer. Entonces, ahí toda mi vida he dado conferencias de trastorno espectro autista, pero ya tras hablar, que cuando Carla me abordó, yo les decía, yo tengo que hablar desde la experiencia. Entonces, demos un giro al autismo. Tenemos que hablar desde la práctica y al último dejamos el concepto. ¿Ya? Porque para esto también hay mucha información, que a veces también hay mucha información que uno tiene que saber elegir. ¿Por qué? Porque tienes información que tienes que corroborar y ustedes, futuros estudiantes, tienen que tener claro que la fundación, perdón, que la información debe de ser basada en la parte científica, comprobada. No podemos, porque también hablamos de muchas terapias alternativas. Y entre las terapias que nosotros usamos y que es el pilar fundamental del centro, es lo que es comunicación. Y aquí les voy a compartir a mi hijo, porque él, acá, van a ver la parte de los pictogramas con los que... Ese fue mi éxito para mí. Aquí está Isaac, ya sé. ¿Qué día estamos hoy? Hoy estamos martes. ¿Qué vas a hacer el día de hoy, martes? A ver. ¿Qué vamos a hacer, Yamba? A ver, bicicleta, venir, caminar, la esquina, serpe, película, tomar agua, muy bien. Vamos a empezar de otra más en la tarde. ¿Qué más vas a hacer? Bailar, muy bien. Cuando termines eso, cambiamos. Listo. Ahí ustedes están viendo a Isaac. Yo voy a hablar ahí en el caso de él, pues no de su autismo. Esa es la última fase de un sistema de comunicación cuando el chico, en el nivel de él, que es un grado 3, elige, ojo, las actividades y tiene una rutina como tal, tiene una rutina establecida de cómo es su día. Hasta dentro de eso, yo tuve que ir también entendiendo, quizá por más que él no pueda tener un lenguaje verbal, tiene intereses. Entonces, a veces me equivocaba porque no lo dejaba elegir lo que él quería. Ya, él también tiene sus elecciones propias. Y ahí está escuchándolo a su auxiliar, que él es ecuatoriano. Imagínense, él se puede vivir allá también para que pueda tener una mejor asistencia mi hijo en cuanto a todo, ¿no? Desde su parte farmacológica, ocupacional, nutricional. Y ahí enganchamos todo. Ahí les he resumido un poco, porque estos ya son videos de la vida adulta. Yo tengo también videos de la etapa en la que él empieza sus crisis, que fue a partir de los 6 años de edad, en donde ahí usamos muchas técnicas de contención físicas y no físicas, pero lo que yo logro ahorita es trabajar bajo los intereses de un joven de 21 años como cualquiera. Ya ahí les conozco, para mí esa es mi vida de verdad es muy larga.
y he tratado de resumirla. No sé si ustedes quisieran tener, que alguien quisiera preguntar. Ahí ya les mostré cómo es Isaac para que vean ahí. Lo primero que yo trabajé en Isaac fue el sistema de comunicación. Cuando le di una comunicación a mi hijo, estabilizamos su conducta. Estabilizamos sus conductas. Pero a veces, en otros casos, dependiendo de los perfiles de los chicos, primero, ¿qué hacemos? Trabajamos la conducta para estabilizarlo y de ahí vamos al tema de la comunicación. Si esto no está regulado, indudablemente no vamos a poder avanzar con ninguna estrategia que tenga que ver mucho más curricular, didáctica o terapéutica. Entonces, de la mano en el autismo siempre va a ir conducta y comunicación. Y la comunicación, por ejemplo, esa parte que ustedes vieron, mis papás son entrenados porque ellos, parte de sus compromisos aquí es tener que venir a los talleres obligatorios. Ellos entran a las sesiones de nosotros para que aprendan la práctica. En la vida mía nadie me dio la oportunidad. Entonces yo le prometía a Isaac que le pondría su escuela, entre comillas, como dice, sí, porque es un centro terapéutico, pero que yo no pagaría nunca a nadie ninguna terapia. El camino con mi hijo, él mismo me enseñó cómo crear los modelos para él en cuanto a la terapia que él necesitaba. ¿No? Entonces, nosotros tenemos que trabajar bajo los perfiles de los chicos y también sobre sus intereses, características y conceptos como tal, desde un diagnóstico bien elaborado con un equipo multidisciplinario, porque aquí también siempre hemos visto que hay alguien que, por lo menos el neuropediatra, con una sola observación ya hay un diagnóstico. No, en el tema del autismo, tú necesitas un tiempo largo para poder decir que está dentro del espectro, por más que existan cuestionarios, porque sí los hay, en que se empieza a los 18 meses. Yo vi las características de Isaac a los 6 meses, imagínense. A los 6 meses de nacido empecé a ver yo características. ¿Por qué? Porque tenía mi hijo mayor, que era un referente en desarrollo, y fui muy buena observadora. Pero a veces los padres se demoran un poco, entonces ya vienen cuando sus hijos tienen 3 años, o ahora ya hay mucho más desde la pandemia, chicos que no tienen lenguaje, y que eso los padres se asustan porque lo primero que piensan es un autismo, cuando tenemos que nosotros ver las causas e ir creando algún programa primero para ir nosotros estimulando, y hablemos de autismo después de un tiempo terapéutico. Así trabajo yo. Lo dejo en un retraso porque no puedo marcar a la familia. Es como el viaje a Holanda. Ya, imagínense, el papá tiene esa expectativa y de repente viene alguien y le dice, tiene autismo. Entonces, ¿qué pasó? Se quedó en Holanda. Ya, pero cuando se queda en Holanda, se queda con malestar al principio porque no era lo que tú querías. Entonces tienes que ir trabajando todas esas fases de la familia, que es una fase de luto, una fase de aceptación, una fase de culpa que tenemos nosotros, porque yo pasé por esas fases también, pero hubo un día en que me levanté y dije, hasta aquí lloro. Yo tengo que hacer algo, porque si me voy a poner a echarle la culpa a la sociedad, voy a perder el tiempo con mi hijo. Tuve que trabajar en algo inverso. Voy a preparar a la sociedad para que la sociedad acepte a nuestros hijos. Esa es un poco la historia de mi vida. No sé si alguien quiera preguntarme algo en especial. Hay preguntas, aquí hay preguntas, Lore. Si alguien me ayuda, que quiera preguntar y me la dice así como que en voz alta para escucharlos bien. Buen día. Primeramente agradecerle por lo que nos ha compartido en este momento con la experiencia que ha tenido con su hijo. Y sobre eso quisiera consultarle si ha podido usted identificar algún factor que sea el detonante para una crisis, en el caso específicamente de su hijito,
Y segundo, si podría compartirnos algo sobre las técnicas de contención que ha tenido usted que utilizar, ¿no? Para nosotros poder saber, tener alguna idea de cómo se enfrenta este tipo de situaciones. Gracias. Excelente pregunta. Y te voy a compartir la misma programa de modificación para que veas las técnicas de contención. Esa es una pregunta muy buena. Nosotros sí tenemos, o sea, factores externos, ojo, que pueden detonar una conducta. Eso sí es así. Siempre hay algo, siempre hay un estímulo que detona una conducta. Y hablemos en la generalidad, incluso nosotros también, como personas, si tenemos un estímulo que no nos agrada, que nos causa irritación. En nuestros chicos, por supuesto, va mucho más de acuerdo. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría del tema del autismo, sus áreas afectadas, ¿cuáles son? Sus áreas de comunicación, y yo estoy hablando de todo lo que es comunicación, no solo del lenguaje verbal, sus áreas sociales, y tienen ellos patrones comportamentales restringidos. Entonces, ¿qué sucede? Isaac, en buena hora, y puedo decir, siempre nos avisaba cuando iba a tener una crisis, pero recordemos que mi hijo tiene otras patologías asociadas. Por ejemplo, él empezaba, ustedes en el video de donde está con mi hijo mayor, él tenía esa parte que temblaba. Entonces, Isaac se ponía primero allá, hablaba y hacía movimientos, y nosotros sabíamos que iba a detonar, pero habían otras que no nos decían. Por ejemplo, hubo una en este año que fue en un supermercado de acá, de mi país, que su auxiliar, imagínense, le dice, fuimos a hacer compras, porque también venían inesperadas, tú no te las esperas, y venía y le dice, no te comas ese fideo que estaba en el piso. Fue suficiente, y mi hijo explotó, que fue horrible eso, porque solamente estábamos su auxiliar y estaba yo, y la contención física que tuvimos que tener, nosotros tuvimos que elevar al máximo nuestra adrenalina para que no se nos escape y no me lo atropelle. La gente no está preparada porque tampoco no te ayuda, pero ya les voy a mostrar ahorita el video de las técnicas. ¿Estás con el micrófono apagado? Listo, voy a compartir lo que me hizo la señorita que quiere ver las técnicas, porque sí son importantes, ya les voy a mostrar las técnicas. Ya. Aquí hay una primera técnica. Mi hijo, les voy a hacer primero una introducción antes de pasar a él. Mi hijo Nicolás, él durante 7 años practicó Jiu-Jitsu, entró a una academia de Jiu-Jitsu. Cuando él entra, él me enseña ciertas técnicas que me sirvieron muchísimo a mí, por ejemplo, para que Isaac no me lastime a mí, pero era más pequeño y podía contener yo físicamente sin lastimarlo, y que él pare rápidamente. En esto de las técnicas hay muchas personas que tal vez se escandalizan, pero dependiendo del nivel del autismo y de qué tanto son puede haber patologías asociadas en las que necesites contener por prevención. Entonces, él ahí está enseñando ya cómo se contiene, por ejemplo, un caso severo, porque también en los colegios a veces hay jóvenes con autismo que entran en una crisis agresiva y no saben cómo contener. Ahorita van a ver una primera técnica.
Ahí están mis papitos. Ya, ese es uno. Van a ver otro. Ahí está su auxiliar, ahí conózcanlo. El chico que está ahí es el auxiliar de mi hijo. No van a hacer eso, dice. Te pegas a la espalda, dice. Y lo vas bajando. Ahí vean cómo se coloca. Y vuelve a agarrar los brazos, Nicolás, para que vean ahí. Exacto. Listo. Ahí ustedes pudieron observar unas técnicas que nosotros las usábamos porque hay que tener también formas correctas para poder contener. Pero cuando, por ejemplo, en el caso de Isaac, sobre todo sus conductas más disruptivas, o sea, más de brotes así, ocurrían fuera del terreno de control. ¿Cuál era el terreno de control mío? El centro y la casa. Pero la casa, ni tanto, porque él podía destrozar, imagínense, yo estuve el año pasado en República, y a la semana que me vine para acá, porque todavía no habíamos mandado a su auxiliar, Isaac vivía en un cuarto piso y casi lanzó todos los enseres de la casa. Casi lo único que le faltó lanzar por la ventana fue la refrigeradora. Entonces, destruyó todo. Entonces, a él, ¿qué pasa? Que ahí tú tienes que, digo, bueno, ¿qué se hace ahí, María Lorena? Necesitas trabajar de la mano con el psiquiatra, porque Isaac ya se salía del rango de la normalidad porque no tenía actividades.
Cuando ya enviamos a su auxiliar, empezaron a disminuir esas conductas agresivas. ¿Por qué? Porque le empezamos a dar nuevamente a él, ¿qué cosa? Le dimos su sistema de comunicación y además de esto también le dimos rutina estructurada. Y dentro de esa rutina él tenía deporte. Entonces, todas esas herramientas tú tienes que pensarlas también de acuerdo a los ciclos de vida, porque en los pequeños es diferente, en el adolescente y en el joven adulto y después en el adulto. Entonces hay algunos que requieren de tratamiento farmacológico de la mano, dependiendo del nivel que tenga de agresividad, porque ya en el caso de Isaac, su autismo de grado 3, que es algo primario, ya pasó a ser secundario. ¿Por qué? Porque ya en él lo que ya prevalecía es su trastorno psicótico y su esquizofrenia. Imagínense, en él tiene esas dos cosas. Entonces, es todo un reto y un desafío en él, pero ahora lo logramos. Yo ya voy a viajar a República mañana y voy con esa tensión, porque igual, por más que yo vaya, ¿qué va a suceder? Cuando yo retorne, él va a entrar otra vez en estados de crisis, ya que ya con el doctor nosotros ya lo tenemos planificado. Entonces, a él le doy también, le controlo mucho su intestino. El intestino de las personas con autismo es permeable. Nadie trabaja el intestino, a veces se olvidan de esa parte tan fundamental y no saben cómo regulamos conducta también con esto. Y en el caso de Isaac, le voy a decir cómo lo desintoxicamos. Con omega 3, con aceite de coco, con aceite de oliva, con aceite de orégano, le dimos también cápsulas de ajo, probióticos y prebióticos, los mejores probióticos y prebióticos, porque dentro del autismo, ¿qué es lo que sucede? Que tienen mucha cándida. Entonces, esas bacterias, esos hongos, causan desajustes a nivel de la conducta y de la interconexión que hay, porque el cerebro, el intestino también tiene neurotransmisión. Entonces, ahora que ya lo tenemos con todas las herramientas, comunicación, ocupacional y la parte alimenticia y el cuidado de su intestino-cerebro, está ya estabilizado. ¿Ya? Entonces, se tiene que tener varias opciones. ¿Alguien más que desea hacer alguna pregunta? Yo hablo mucho. Buen día, ¿se me escucha? Hola, hola. Sandra, puedes abrir tu micrófono. ¿Se me escucha? Está con el micrófono Sandrita Sí, sí, Aldana, escucho. lo tiene. Luego vamos a ceder la palabra a Sandrita Albana, que quiere hacer una pregunta también. Ok. Mi consulta es más al respecto desde su perspectiva al papel que juega la familia en lo que es el apoyo y acompañamiento a lo que sería el niño que presenta autismo a lo largo de su desarrollo, por ejemplo, ¿no? A ver, quisiera que no sé si me ayudan, porque creo que esa era de la sala. No sé si me pudiera repetirla. Creo que está Carlos también la pregunta, porque no la escuché muy bien. Ahí Lorena, se escucha, sí. la pregunta decía, ¿qué apoyo se le puede brindar a la familia de un niño o un adolescente con autismo? Ya, ¿qué apoyo? A ver, vamos a hablar de los apoyos. El primer apoyo que necesita la familia es la formación. Vamos a nosotros hablar. Voy a hablarlo desde mi experiencia y que esa es mi parte también de filosofía al acompañamiento que yo le doy a mis papás en mi centro. ¿Yo qué les doy a mis papás? Por ejemplo, me pongo en el lugar de ellos. Ahí viene la empatía, trato de ser empática. ¿Qué más les genero? Genero primero confianza y me pongo y les digo que los entiendo.
Cuando yo ya llego al corazón de ellos, porque es difícil y duro también, además de esto es caro, ¿qué hago yo? Le propongo lo siguiente. Cuando hay muchas mamás cuidadoras que tienen que dejar sus trabajos por sus hijos, y aquí en mi centro vienen y se quedan esperando, imagínense, yo tengo un programa matutino de 9 a 12 y yo tengo aquí mamás que se quedan en ese tiempo, y yo dije, no, voy a convertir a esta mamá en terapeuta. ¿Por qué? Porque su hijo va a inclusión. Entonces, la única forma de que ella, por ejemplo, sienta y luche más es entrando a ese mundo de los chicos con autismo. Por eso mis terapias acá son con papás adentro. Mis terapias no son con papás afuera, no. Toda nuestra filosofía es el papá adentro, porque ellos son los que tienen que reproducir porque pasan más tiempo en la casa. Entonces, ese es el acompañamiento. Primero me pongo en el lugar de ellos, les doy tranquilidad y paz. No, nadie a veces les genera paz. A veces tenemos una forma tal vez muy dura de decir el diagnóstico y ahí volvemos otra vez a qué, a saber que el que receta la información no es lo que no es su Italia que se vuelve a convertir en su Holanda. Entonces, tú tienes que saber cómo decirle. Aquí en mi centro soy yo quien doy los diagnósticos de autismo, pero cuando nosotros ya vamos viendo en el camino que está ese diagnóstico, nosotros vamos preparando al papá para la aceptación, porque yo lo que hago es prepararlos primero para la aceptación. Cuando ellos tienen esa primera fase, ya, ahí voy rompiendo esa fase del luto. Entonces trato de hacerles que ellos vean que su hijo es un ser humano. Entonces los acompaño como mamá, no como profesional. Siempre va a ser una madre hacia un padre. Entonces ese es el éxito. ¿Quién más desea hacer? Me voy hasta las casas, les cuento. Yo me voy hasta las casas de mis papás y me había olvidado decirles que el acompañamiento que nosotros les damos es completo, es integral. Por ejemplo, cuando hay situaciones en la casa que no pueden controlar, nos vamos allá. En los colegios, yo voy a los colegios para que los colegios estén también capacitados cuando mis chicos están en inclusión. Y a esto trabajo también en la formación de los padres. Entonces, esos son como mis ejes principales para el tema de lo que es el apoyo a la familia. ¿Quién más desea hacer preguntas? No sé si a la sala del Zoom quisiera hacer... Sí, alguien de la sala Zoom quería hacer una pregunta, puede proceder, alguien de por la favor. sala Zoom quería... Ajá, Buenos Carlos. días. Buenos Primeramente días. agradecerle por esta tan valiosa charla y expresarle mi completa admiración. Y bueno, quisiera que desde el lado de madre nos cuente un poco de la experiencia que ustedes han vivido en esta parte de la exclusión y de la discriminación cuando toca pasar por esto, ¿no? Y desde el lado profesional, ¿qué consejo nos podría dar a nosotros como futuros profesionales para poder nosotros también evitar que suceda esto en nuestro entorno? Muchísimas gracias. Sandra, muy linda tu pregunta. Sabes que con el tema de la sociedad, porque ahí vamos a hablar de la sociedad, ¿verdad? Es complejo, y te voy a decir, porque también voy a decírtelo, que en muchas ocasiones, cuando he llevado a mi hijo Isaac a la sociedad, yo siempre voy con un pensamiento primero interno en el que yo digo, bueno, yo soy la que tengo a Isaac 24/7, ¿verdad? Tengo 24/7 a mi hijo, y cuando salgo, cuando que siempre le ha dado de una u otra forma crisis, ¿A me 5? viene el coraje. Diga ¿Perdón? nomás. Estaba contestando Celeste a Sandra. Ajá, ya. Y ahí lo que hago yo es crear proyectos
para que no me llene de odio, Sandra, porque también me lleno de odio, no crean, me da coraje a veces y voy y ahí, pero entro un poco en la razón y digo no. Mi labor es que los que están afuera, que no conocen, ya, para que no nos vean, porque a nosotros sí que nos han visto como personas que en muchas ocasiones, por ejemplo, a mi hijo el mayor hasta una vez casi se lo llevan preso porque tuvimos que hacer una técnica de contención para que mi hijo Isaac no destruyera el local, y eso la sociedad lo vio mal, porque nadie sabe lo que, hay como un dicho acá, ¿no? El mal de la olla solo lo sabe la cuchara, entonces nadie sabe. Entonces me toca preparar y yo creé un hermoso proyecto que se llama Actea, que es un proyecto que va dirigido a qué, a cómo tú enfrentas las crisis cuando pasan en la sociedad, qué debes hacer para ayudar, porque no puedes tú tampoco, la sociedad no, pero sí puedes tener esa parte en la que, ¿cómo te ayudo? Dime, ¿cómo te ayudo? Ya hay que enseñarle mucho, hay que salir de un escritorio. Ustedes como profesionales tienen que ser psicólogos que no se queden en un sitio de control llamado consultorio o centro, sino que den más allá de lo que es, y no solamente por el autismo, sino por todo. Busquen ustedes a la sociedad y ahí va a haber la inclusión. Cuando nosotros tenemos el apoyo de los profesionales que van a enseñarle a la sociedad, los padres y los grupos de padres nos sentimos que con más herramientas también, porque ya no somos los padres los que luchamos, los padres somos los que se hacen hasta imperios en fundaciones, asociaciones, y siempre viviremos por los derechos y pelearemos por ellos, pero los profesionales también tienen que ser. Entonces, ahí eso Sandra, te lo dejo como el amor al prójimo. Entonces, tenemos que también enseñarle al otro prójimo, que es la sociedad. Ahora sí, Celeste quería hacer una pregunta también, no sé si le permitan abrir el micrófono. Celeste creo que estaba ahí, quería hacer una pregunta. Hola. Celeste, ¿querías hacer una pregunta? A Juan Pablo quiere hacer una pregunta, si le abren el micrófono. Juan Pablo, puedes proceder con hacer la pregunta. Estás habilitado. Muy buenos días, antes, estimada licenciada. Mi nombre es Juan Pablo y le hablo desde la ciudad de Tupiza, Potosí, Bolivia. Y me di cuenta de que, bueno, gracias a lo que usted dijo, de que, por ejemplo, para tratar a una familia hay que, lo que es capacitar a, o sea, a un familiar responsable para convertirlo en un coterapeuta. Y me di cuenta que con lo que usted estaba explicando, que su hijo presenta múltiples discapacidades o problemas, no sé si llamarlo así exactamente, pero aparte del autismo que presenta, también dijo, si estoy mal, es que en ese momento en mi casa no me dejaron escuchar bien, pero creo que dijo esquizofrenia. Y mi pregunta es, ¿cómo nosotros como psicólogos podemos intervenir en estos casos en los que una persona no solamente presenta, digamos, un problema en específico, sino otros más, como el que usted estaba explicando? Ajá, Juan Pablo, ¿sabes qué? Esa también es, quiero felicitar a esta gran universidad por tener jóvenes, por tener estudiantes de verdad con buenos análisis para preguntar, unos criterios, las felicito muchísimo. Juan Pablo, en el caso de Isaac, bueno, sí, mira, él tiene un trastorno psicótico y en el tema de la esquizofrenia que él tiene muchas alucinaciones. Mi hijo tiene también alucinaciones, delirios como tal. Entonces, ¿qué tú debes hacer? Porque uno se pone en el dilema, bueno, si ya el autismo pasa a ser secundario y tal vez en la parte del mental, de los problemas ya mentales como tal, son en primer grado, ahí, en el caso de eso, yo tengo que ir de la mano con el psiquiatra, porque ya son enfermedades, esas sí son, que están como patologías asociadas y que tienen que ser intervenidas con psiquiatría, con el resto del equipo. Por ejemplo, Isaac tiene psiquiatría y tiene a la parte biomédica. ¿Ya? Entonces,
él tiene ahí. Entonces, ¿por qué? Porque tú no sabes en qué momento el desajuste. Ahora, mi hijo con el pasar de los años ha ido perdiendo también sus capacidades lingüísticas, las ha ido perdiendo. ¿Pero por qué? Porque todo tiene un efecto secundario. En el tema de la medicación de Isaac, a él se le tuvieron que incluir muchos antipsicóticos, varios por las crisis explosivas de él. ¿Ya? Pero ¿por qué se daba esto? Porque su papá le costó tener que, por ejemplo, aceptar que Isaac requería de una rutina ocupacional en donde ya trabajemos la parte instrumental. Entonces, se tiene que ver qué tratas. La parte médica ya está tratando a mi hijo con la farmacología. ¿Ya? El psiquiatra, su medicina es puntual, más sus probióticos, más sus prebióticos y el resto de cosas. Entonces, sus chequeos médicos, y eso ustedes que son psicólogos, que también trabajarán con equipos interdisciplinarios y multidisciplinarios, tienen que ser de la mano, no pueden estar por separado. Tú tienes que, Juan, saber que si tienen dentro de un centro, tienen que tener un psiquiatra con el que tengan comunicación, incluso tengan unas mesas técnicas de trabajo para poder decir, el caso está así, nosotros tenemos que trabajarlo más allá. Ya, y eso es lo que tal vez no hay a veces en el sistema latinoamericano. Todos quieren trabajar por separado, pero en el caso de mi hijo, yo no puedo estar sin su psiquiatra. Incluso el psiquiatra de él está en Ecuador. Su psiquiatra que le medica la medicación psicotrópica está en República porque es una medicación especial, pero de ahí mes a mes yo pago las consultas de mi hijo. Entonces ustedes tienen que, cuando ya ven ese tipo de casos, tienen que decirle a los padres de familia, papá, usted debe de traerme a mí todo lo que su nene toma en cuestión de la farmacología. Y en nuestro país, por ejemplo, en las normativas de educación, que tenemos una ley de educación en inclusión muy buena, ahí nosotros, ¿verdad? Obligatoriamente se le pide a la familia todos los certificados. Todos los certificados se les pide, no pueden trabajar sin eso. Entonces, se necesita trabajar de la mano con la farmacología porque si no, te puede causar un desajuste tremendo y toda la esfera de la familia se va a ver afectada, más su esfera donde el chico se desenvuelve, que puede ser educativo o social. ¿Quién más desea? Linda pregunta, Juan. O me avisan si ya estoy con el tiempo, porque creo que me pasé, no sé. ¿Se me escucha? Sí. Sí, ahí. Bueno, mi pregunta era si existen algunas herramientas tecnológicas que podamos usar en el TEA. Sí, nosotros tenemos, y ustedes pueden tomar nota, hay una maravillosa plataforma que también la puedes bajar en el celular, que se llama Arasat, que es ya, perfecto. Les voy a deletrear, ¿no? A-R-S-A-A-C, Arasat, que es www.arasat.com. Esos son sistemas de comunicación aumentativos y alternativos. Ahí sí, Carla, se los puede escribir en el chat para que los puedan ver también. Nosotros lo que tenemos que tener claro es cuándo usamos un sistema de comunicación alternativo y cuándo es aumentativo, Lorena. Ok, el alternativo, el Isaac, por ejemplo, mi hijo Isaac utiliza su sistema, sí, está bien escrito, Carla, ajá. Si se escribe, por ejemplo, me salí del tema. Isaac tiene un sistema alternativo. ¿Por qué se llama alternativo? Porque no tiene lenguaje. Cuando era pequeño tenía mucho más lenguaje, pero en su deterioro, ojo, porque hay un deterioro mental también, que él nació con eso, solo que se fue desarrollando con fuerza ya en las etapas de adolescencia y etapa de joven adulto, ya él pierde esas capacidades, entonces ya yo tengo que usar un sistema alterno para que él me diga qué desea. ¿Cuándo uso un sistema aumentativo? Cuando el chico, ojo, así tenga lenguaje,
así tenga lenguaje, que ahí están los de alto nivel de funcionamiento, tienen que trabajar con una agenda estructurada. ¿Por qué? Porque hay una teoría, que es la teoría de las funciones ejecutivas. Y ahí, ¿qué te dice esa teoría? Que a ellos se les dificulta ¿qué? Planificar, organizar, secuenciar, memorizar, y todas esas que son parte de las funciones ejecutorias están alteradas en el TEA. Entonces, si nosotros no les creamos una rutina visual, porque en nuestros chicos obligatoriamente debemos usar el canal visual, y ahí hay dos metodologías, el PICH y el PEX, que son comunicación. Y después tú puedes hacer todo un curso y decir el PEX sirve para esto y el PICH para esto. ¿Ya? Y puedes usar también palotes porque tú puedes dibujarlo. Mi hijo ha trabajado con todos los modelos, sobre todo ha trabajado con el dibujado. Ahorita Michael, que es su auxiliar, ya lo trabaja con fotos reales, lo trabaja y ya Isaac sabe incluso elegir su comida. Ya, entonces tú tienes que saber qué sistema va de acuerdo al diagnóstico de la persona con autismo, al nivel de asistencia, porque el grado 1, grado 2, grado 3, lo que te dice es, lo que te indica es el nivel que ellos requieren de apoyo, ¿ya? A eso es lo que dice el grado 1, grado 2 y grado 3. Pero cuando ya tú ves, también tienes que ver que a lo mejor tiene problemas como asociados de hiperactividad, o sea, porque hay otras cosas. Entonces, primero estabiliza conducta antes de trabajar comunicación. Y cuando ya quieras trabajar aprendizaje, tienes que tener dominadas las dos primeras cosas para poder pasar al aprendizaje. Si no, no hay aprendizaje. Si no hay comunicación por medio de esa plataforma y estructurarla bien, no va a haber aprendizaje, porque también está la teoría de la mente, está la teoría de intersubjetiva, está la teoría, imagínense, yo pudiera darles un curso de las teorías y ustedes van a entender ahí el por qué tener que trabajar con un sistema de comunicación visual. ¿Quién más desea hacer preguntas? Ah, no, te voy a escribir, Carla, bien escrito para que le pongas a los estudiantes la plataforma. Ahí le mandé a ella. Esa plataforma, lo que sí les voy a también, antes de decir, cuando ustedes utilicen un programa de modificación conductual unido al sistema de comunicación, tienen que cuidar mucho que esta herramienta no se vuelva en un reforzador negativo, porque también tú ahora ya la tecnología te da para que utilices el sistema de comunicación en el celular. Pero si el chico tiene mucha fijación, ya no te sirve este objeto. Entonces, ¿qué te sirve? El dibujo, ¿no? Entonces, tú tienes que ver cuándo yo cambio, dependiendo de que no logre que nuestro chico se vuelva, ¿qué? Dentro del área afectada, que son sus patrones restringidos, tengan fijación por objetos. Entonces, ¿cuánto tiempo utilizo un objeto para que yo quiera obtener algo? Y eso es medido, y ahí entramos a conducta. Ya todo tenemos que medirlo. Gracias, María Lorena. Hay otra pregunta. Sí. Buen día. Tengo una duda sobre las técnicas así de contención para las personas en sí. Cuando tienen uno de esos ataques, más que nada, y la otra persona intenta así como agarrarla así, o manejar la llave como tal, tengo una duda de si la otra persona siente así un disgusto o odio o se siente así como rechazado así. Esa es A ver, y aquí voy a ver si voy a compartirte algo, espero que lo puedan escuchar porque este video es antiguo. Si no escuchan, por lo menos vean, porque ahí Isaac tenía 6 años. Déjenme abrirlo y ya les voy a demostrar algo, ¿ya? Quizás, María Lorena, si puedes poner tu volumen al máximo en el video para que tratemos de escuchar.
Claro, sí, déjame probar para primero ir a esta parte. ¿Ya? Tenemos- No, este no es. Este es. Me avisan si lo pueden, ahí, si lo pueden ver, ya. Ojalá se pueda escuchar. Déjenme verle ese mismo rato otro. Déjenme ponerlo. Cuando se mire, cada persona que ya aparece. Ya, lo dejo ahí. Listo. Ahí lo vieron al SAC a los 6 años. A esa edad, él le podían dar en un horario de 12 horas, 3, 4, 5, 6, 7, les daba ese tipo de crisis. Y ahí ustedes vieron una técnica, que esa técnica es diferente, ¿no? Lo único que se hace es sentarlo y esperar que pase la crisis. ¿Ok? Juan, en el caso de los chicos, por ejemplo, dependiendo, por eso digo, de incluso hasta la fuerza, Juan, porque en el caso de Isaac, ahí estamos dos. Somos mamá y su terapeuta Mariuxi, pero era pequeño. Pero a veces había que coger entre 3, porque no se lo podía contener. Lo que siempre tratamos es de que él no se golpee, porque yo tengo más videos en donde él se autolesiona. A veces, si ustedes le vieron, él tenía aquí un brazalete que yo le mandé a hacer,
y se lo mandé a hacer porque él se arrancaba la piel, entonces para que no se la acabe. Él se autolesionaba hasta el punto que nunca sintió dolor, porque él no sentía dolor. El umbral del dolor en estos chicos es muy alto. Entonces, él no sentía el dolor como tal. Pero cuando ya fue creciendo, su fuerza crece. Ahora, no hay también, por ejemplo, no todos son así, Juan, porque no todos usamos técnicas de contención física. Hay algunos que es más fácil lograr que se sienten con otras estrategias porque podemos trabajar con estímulos de objetos que sirvan para lograr obtener la conducta deseada. Ya ahí vamos a tener claro los perfiles, dependiendo, porque también hay el autismo clásico, propio clásico, que ya tú ya sabes cómo trabajarlo también con sistema de comunicación, ya en ellos, pero también tenemos los que son de grado 3, que en su gran mayoría tienen a veces patologías asociadas, que requieren de que no se lastimen. Ha habido en el internet, se ve muchísimo de chicos agresivos, y más bien yo me siento de una otra forma tranquila porque Isaac ahí puede levantar hasta un carro, ahí donde ustedes lo ven, ya ahora de adulto. O sea, la fuerza de él, por ejemplo, es ya de hombres que necesitan contenerlo para que no se lastime, no me lastime a mí. Entonces, todo va a depender del nivel. Y si esos papás no le han dado, llegan a los 7 años y quienes se encuentran con las crisis de agresividad son los educadores. Entonces, ¿cómo nosotros modificamos la conducta ahí? Ya los 5 primeros años son los principales. Es la edad idónea para poder hacer una buena intervención y que no lleguemos a tener eso. En el caso de Isaac, y cuando ustedes me vieron ahí, esos videos los tuvimos que hacer porque yo tuve que traer una experta, yo estaba todavía estudiando, para que pueda trabajar en técnicas de modificación conductual, ¿ya? Entonces, las técnicas se usan de acuerdo al nivel, y el objetivo de la técnica es no lastimar a la persona, porque tú tienes que ver que no se automutilen, que no golpeen a otras personas, que no agredan, que no se escapen, porque ellos tienen muchas conductas de fuga que los pueden atropellar. Entonces, ha sucedido mucho esto en las familias a nivel del mundo. Entonces, tienes que tener claro eso, ¿no? Pero en mi caso, yo las usaba más por proteger a Isaac. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, casi a él durante su vida casi me lo atropellan. Se me escapó también, al papá se le escapó de la finca. Entonces, la gente cuando lo ve, cuando él destruyó un local, por ejemplo, ya la gente le iba a golpear a él. Entonces, pero no sabían que él tenía autismo y ya la gente lo iba a golpear porque lo vieron destruir todas las ventanas, imagínate. Entonces, lo que hago es tratar de regular porque yo no puedo vivir, yo he vivido encerrada. Yo, a Isaac, yo en mi vida también ha sido bajo candados. Entonces, no puedo, yo tengo que buscar las maneras, mi fe, porque ahí viene mucho mi fe, mi fuerza, de no dejarme vencer por la condición de él. Ya, entonces busco mucho de la mano de profesionales con que trabajemos juntos, integralmente. Ese es el éxito. El psicólogo no puede trabajar separado de un equipo multidisciplinario con el terapeuta ocupacional, con el de lenguaje, con el psicopedagogo, con la parte médica. Ya, si no, no podemos hacer una buena terapia. Cuando ustedes se gradúen, ustedes, si tienen pensado en su futuro tener un centro, trabajar desde un consultorio, la vocación, nosotros tenemos que amar lo que hacemos, porque la psicología estudia el comportamiento humano, y dentro del comportamiento humano, a veces tenemos que aprender nosotros, los profesionales, a ser pacientes también, y no ser tampoco, porque muchos eligen, bueno, yo no trabajo con eso, no trabajo con ellos, no, uno trabaja para ayudar, para servir, para eso trabajamos nosotros.
tecnología para servir y para lograr darle estabilidad no solamente al autismo, sino mental. Entonces, ¿es alguien más? O no sé si ahí me indica. Me ha gustado poder compartir con ustedes, de verdad, estas experiencias. Les voy a mandar a Carla unas diapositivas de las teorías del autismo cuando estaba a entenderlas en su propio lenguaje escrito, que me costó mucho tiempo. Yo también tuve eso durante 4 años internacional para poder entender la teoría de la intersubjetividad, la primaria, la secundaria, o sea, me volvía loca con esos términos y yo dije, no, yo voy a tratar de hacer un material que pueda entender tantos años, trato de, con ejemplos, hacérsela sencilla a la gente que recepta la comunicación, porque ustedes ahorita están recibiendo una comunicación. Entonces, en esa comunicación yo tengo que ser muy asertiva. Yo no tengo que tratar de ser clara, tengo que ser precisa, tengo que ser concisa, como se dice, y no tengo que ser aburrida, porque si no, después ustedes no van a entender y no van a amar lo que en este momento escucharon, que es el autismo. Entonces, eso es lo que yo entrego en cada conferencia. En cada conferencia entrego mi pasión y mi dedicación y mi resiliencia. Muchísimas gracias, María Lorena. Qué gusto el que nos hayas podido acompañar el día de hoy. Realmente muchísima admiración para ti y pues esperamos como docentes, como parte de la carrera de psicología y también como parte de los estudiantes, que no sea la primera vez que nos puedas acompañar. Ay, sí, con mucho cariño, las veces que ustedes deseen, si en algún momento necesitan un curso de esta servidora, con mucho cariño puedo también decirles. Y además de eso, si quisiera, si me permiten decir también, yo tengo 2 páginas. La página de Facebook está La Vida de mi Hijo. Yo sí quisiera, si es que ustedes la pueden seguir como Centro Psicoeducativo ISAC en Facebook y en Instagram, van a conocer a mi hijo. En la pandemia, quería decir algo como para poder concluir, me abrumó mucho el dolor y el temor y entré incluso yo en un pánico espantoso. Le tenía miedo a mi hijo totalmente, como no tienen idea. Pero recuerdo tanto que en esos momentos de golpes de la pandemia, encontré una herramienta y que sonará tan graciosa porque mi hijo, creamos un espacio llamado el Prof. Isaac y esos videos están ahí todavía y me di cuenta que lo calmaban y lo calmaban cuando yo cantaba. Tenía que hacer karaoke, imagínense. Isaac llegó a darse cuenta cuando abría el Facebook Live. Yo no sé cómo se daba cuenta que estábamos en vivo. Entonces, me tocaba cantar, hacer videos, porque eso era lo que a él le gustaba. Entonces, eran sus momentos de calma. Y yo tenía una cara que ustedes deben de verla porque fueron videos a capela. ¿Sí? Y además fueron videos en donde tenía una cara fatal, pero saqué. Mi amor fue más allá de todo. El amor que le tengo a mis 2 hijos va más allá de cualquier barrera y resistí. Entonces, ahora ya encontré esa calma que no es total porque me quedé en Holanda. Yo me quedé en Holanda. Entonces tengo que ver las maravillosas cosas que tiene Holanda. Y ese es Isaac. Incluso su nombre fue elegido por algo, porque su nombre significa risa. Entonces, lo van a poder ver en las redes sociales. Ustedes, él da ahí ciertos tips de cómo andar en bicicleta y tú te vas a dar cuenta de quién es María Lorena Espinosa cuando vean a Isaac en las redes. Y yo estaré allá porque voy a abrir live allá para que también nos vean. De verdad que para mí ha sido un placer estar delante de ustedes, a las autoridades que están acá también. Yo agradezco muchísimo.
espero en algún momento volver, diferentes que deseen. Y de ahí aprender autismo, como siempre les he dicho, requiere de mucho tiempo, de diplomados. Ojalá que ustedes puedan tener también esa iniciativa de hacer un diplomado, porque no es fácil aprender en 2 horas lo que muchos teóricos dijeron. Así que se me cayó, me congelé un ratito. Sí, así que de mi parte y de parte de Centro Isaac, yo les doy las gracias también a ustedes. Muchísimas gracias, María Lorena. Ahora le voy a ceder la palabra a Paola, que es la directora de carrera, para que te... Puede ver. No sé, ¿te puede ver? Me puede ver. Ah, ahí estás. Por eso me he venido aquí. Licenciada, muchísimas gracias. Qué lindo todo el trabajo que usted realiza. De verdad, algo que me alegra mucho y me ha llegado mucho es el poder trabajar desde el corazón, ¿no? Yo he trabajado más de 10 años en todo lo que es la inclusión educativa antes de ingresar a la universidad y es un trabajo muy apasionante, pero sobre todo muy gratificante por todo lo que uno puede lograr con estos niños, con estas niñas, con estos jóvenes que de alguna manera necesitan de nosotros, de psicólogos comprometidos que trabajen no solamente con todo el conocimiento, sino también con todo el corazón, porque ellos eso requieren, ¿no? Ese tipo de trabajo. Y sé que los estudiantes que han estado el día de hoy escuchando toda su experiencia, que no solamente ha sido teórica, sino también con muestras prácticas de cómo nosotros podemos hacer contención y cómo podemos trabajar, pues ha sido muy enriquecedor para que en algún momento que tengan que trabajar con estos niños, sepan cómo actuar, ¿no? De manera correcta y cómo poder calmarlos en primera instancia y trabajar la conducta para poder luego trabajar en todo lo que es la terapia con ellos. Les voy a pedir un fuerte aplauso, por favor, para la licenciada, fuertísimo que nos